vamos a tratar de ver cómo empezó el cristianismo, cómo empezó la iglesia cristiana en el transcurso del tiempo. Entonces vamos a tratar de enfocarnos en aprender qué estaba pasando en los tiempos de Jesús, pero vamos a dividir esta clase en diferentes puntos. La primera voy a tratar de explicar los objetivos de la clase. Luego voy a tratar de explicar el contexto histórico donde se desarrolló el cristianismo, empezando por Roma, porque entendemos que la iglesia se desarrolló bajo el poder del Imperio Romano. Y después el contexto histórico de Israel, qué estaba pasando en Judea o en Israel o en Canaán cuando estaba sucediendo estaba transcurriendo esta historia. Y después voy a hablar acerca del contexto histórico del mundo helénico, que sería Grecia, porque los griegos tenían mucha influencia en aquel lugar, entonces voy a hablar acerca de eso. Y después de eso voy a hablar acerca del ministerio de Jesús, cuáles eran los 3 puntos principales que se desarrolló, donde se desarrolló que Cristo utilizó para desarrollar su ministerio. Y después voy a hablar acerca del impacto de Jesús en la iglesia, obviamente, sin Jesús no hay iglesia, voy a hablar acerca de eso. Después voy a pasarme al Pentecostés, Hechos capítulo 2, y después la vida de los primeros cristianos, cómo vivían los primeros cristianos, qué es lo que hacían los primeros cristianos. No voy a tocar temas todavía del post iglesia primitiva, o sea, la iglesia primera. Voy a después hablar un poco más acerca de algunos escritos de la iglesia primitiva. Y después voy a hablar acerca de la persecución temprana. O sea, cuando hablo de la persecución temprana es que la iglesia se desarrolló en un tiempo de persecución. No hay iglesia sin persecución, ¿sí? Bienvenido, hermano. Adelante, adelante. Y por último vamos a ver algunas aplicaciones para el día de hoy. Entonces empezamos la clase. El primer punto son los objetivos de la clase. Si te puedes dar cuenta aquí, lo que estoy poniendo en la pantalla es que los objetivos de la clase es extender el contexto histórico del surgimiento del cristianismo. Eso me parece que lo tienen en sus hojas, entonces ya no tienen que apuntarlo. Lo que no tienen en sus hojas, eso sí, si quieren apuntarlo en algún cuaderno aparte. No voy a dictar en esta ocasión. La razón por la que no voy a dictar es que es demasiada materia para estar perdiendo el tiempo dictándoles. Ahí sí lo que vayan aprendiendo, pues lo van a tener que aprender. Otra cosa que estoy haciendo es que voy a grabar esta clase y la voy a poner en YouTube. Entonces, si alguien tiene interés en repasar la clase que estoy dando, puede acceder a YouTube y ahí va a ver todo lo que estoy diciendo en este momento. Espero que salga bien, sí, no sé si va a salir bien. Estoy grabándolo, entonces no sé qué tan bien vaya a salir de la calidad que tenga. El segundo punto es conocer el impacto del ministerio de Jesús en la fundación de la iglesia. O sea, obviamente Jesús es el centro de la iglesia, sin Jesús no hay iglesia. Y después vamos a analizar el día del Pentecostés como el nacimiento de la iglesia. O sea, ¿cuándo empezó la iglesia? ¿Cuál fue su día de nacimiento? Su día de nacimiento fue el Pentecostés. Aunque en algunos pasajes de la Biblia, sobre todo los escritos de Pablo, dice que nosotros estábamos predestinados desde antes de la fundación del mundo para ser lo que somos. Entonces, si hubiera realmente un momento en el que la iglesia empezó, tendría que haber sido antes de la fundación del mundo. Pero por causa de que tenemos que también tener claro que empezó en algún día con ciertas circunstancias que tuvieron que surgir, empezó en Pentecostés. Voy a hablar qué es el Pentecostés. Y por último vamos a explorar la vida y doctrina y persecución de los primeros cristianos. Empezamos la clase. ¿Sí? La primera cosa que tienen que aprender es acerca del contexto histórico de donde se desarrolla el cristianismo. El cristianismo no se desarrolló en Estados Unidos, ni se desarrolló en México, ni se desarrolló en Ecuador, se desarrolló dentro del contexto del Imperio Romano. Aunque principalmente Israel es el punto donde surge el cristianismo, Jerusalén y Judea y Samaria y todos los pasajes que se refieren a ese particular punto, ellos vivían bajo un imperio. Y las cosas interesantes de ese imperio es que en ese tiempo vivían bajo el Imperio Romano, y el Imperio Romano tenía una frase que continuamente estaban enfatizando,
como en el eslogan, así como dice Trump ahorita, Make America Great Again, o ¿cómo se llama eso? Hacer México otra vez grande de nuevo. Y en México cada político tiene su diferente eslogan, ¿sí? En este tiempo, los romanos tenían esta palabra que se llama Pax Romana. La paz romana, o sea, con Z es en español, pero los latinos, en latín se escribe con X, la paz romana. Entonces, en esa paz romana, ellos habían creado caminos seguros. Se podía ir de un lugar a otro sin tener miedo de que te fueran a asaltar. A los asaltantes, ¿saben qué les hacían? Los crucificaban. Los crucificaban. Los ponían en los caminos colgados ahí. O sea que Jesucristo no fue el único colgado, ¿ok? No fue el único que estuvo en una cruz. Los romanos, cuando encontraban algún reaccionario, alguna persona que querían castigar, ahí donde lo encontraban, ahí lo podían colgar o en un madero y ahí dejarlo en una cruz. Expuesto, sin ropa, desnudo, para que toda la gente tuviera temor. Entonces, ellos se crearon caminos seguros por todo el imperio. Obviamente no fueron ellos los romanos ellos lo planearon, ellos lo diseñaron, pero los que los construyeron fueron esclavos de otros países. Peleaban contra otro país, el país era derrotado, entonces de esa manera ellos agarraban prisioneros y los ponían a trabajar haciendo el trabajo duro, ¿sí? Entonces tenían caminos seguros. Las lenguas comunes también, las lenguas comunes eran el griego y el latín, ¿sí? Cuando hablo del griego y el latín, son las dos únicas lenguas regularmente que se hablaban como lengua internacional. Así como el inglés, si tú vas a Ecuador, seguramente hay mucha gente que habla inglés, ¿verdad? En Ecuador, ¿verdad o no, verdad? No tanta, pero ahí se puede entender uno. En México también, ¿sí? He ido a Turquía, el inglés es el que se usa para hablar, aunque obviamente ellos hablan turco y yo hablo en español, pero si queremos comunicarnos entre los dos, el inglés es el del medio. Así en ese tiempo, el latín y el griego porque, ahorita voy a explicar por qué, pero el latín porque era la lengua del imperio. Todos de alguna manera u otra hablaban en latín. Y recuerden, cuando crucificaban a Jesucristo, cuando pusieron el signo en la parte de arriba de la cruz, estaba en 3 idiomas. ¿Recuerdan los idiomas que estaba? En hebreo, bueno, era en arameo más bien, en griego y en latín. 3 idiomas. El arameo porque era la lengua común que se hablaba al tiempo de Jesucristo y fue la lengua que habló Jesucristo. El griego porque era la cultura que había colonizado antes de Roma y el latín porque eran los romanos, ¿sí? Una cosa interesante que a mí me parece también que tienen que aprender es que las mismas palabras que utilizan en el imperio romano para promover el imperio, los utiliza también el cristianismo para promover el cristianismo. Déjeme decirle por qué. Y de seguro eso nunca lo han escuchado porque no se enseña en las iglesias eso regularmente, porque es algo un poquito más profundo que estudiarlo superficialmente. El imperio, como les digo yo, hablaba mucho de la Pax Romana. El cristianismo hablaba de la paz de Cristo, la paz de Dios. Sí se dan cuenta un poquito de cómo es el mensaje del cristianismo era la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Había una palabra también interesante que los latinos utilizaban. La palabra que utilizaban era curios, me parece. Curios era la palabra que se utilizaba para Señor o Dios. Y la gente en la calle se podía saludar diciendo, César es el curios, César es el Señor. Y la otra persona que iba en vía contraria decía, César es el Señor, y era como el Heil Hitler o el Gimme Five o algo así, ¿no? Era el saludo común de los romanos. Pero ¿qué pasaba cuando se encontraban con un cristiano y decía a la persona, César es el Señor? ¿Qué respondía el cristiano? No, decían, Cristo es el Señor. Cristo es el curios. Está interesante eso.
Y ahí se metieron en problemas, porque supuestamente nada más había un señor, un Dios. Es más, los emperadores de aquel tiempo, cuando el cristianismo se expande en el mundo romano, los emperadores empezaron a también tomar el título de dioses. Ellos mismos se consideraban dioses caminando en la tierra. Ese era eso es conocimiento común de lo que sucedía en aquel tiempo, ¿sí? Eran tan así que, bueno, uno de los grandes emperadores, me parece que el primer emperador que tuvieron más grande era César Augusto, Augusto César. Pero después ese título de César se le pasó a los siguientes personajes de la historia. Y el siguiente personaje se llamó Tiberio César. Tiberio, o Octavio, que es el nombre original, era sobrino de Julio. No, pero la cosa del César, perdón, del César Augusto, era sobrino del César. Y lo interesante es que ustedes han escuchado de la patria potestad, viene de los romanos. Y aquí está un poquito de la estabilidad política, ciudadanía romana y derechos legales, el derecho romano. El derecho romano, si un niño no tenía ninguna autoridad sobre sí mismo, tenía autoridad hasta que el padre le daba la autoridad, podía ser a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años. Cuando el padre le daba la autoridad, le daba la patria potestad, y él podía hacer todo lo que quisiera hacer con los bienes que su padre le dio, porque eran los mismos. ¿Sí escuchan eso? ¿Entienden más o menos lo que estoy diciendo? Entonces, el padre, primero cuando llegaba el bebé al mundo, la madre y la ciudad o el abogado, quien estuviera ahí, se lo presentaba al padre. Si el padre lo recibía, pasaba a ser un hijo de él. Si él no lo recibía, aunque fuera su padre legítimo y se volteaba, dar la espalda al bebé, ese niño podía ser un esclavo o podía tirarse a la basura, y porque ya no servía, ya no era reconocido por el padre, aunque fuera su hijo legal. Entonces, esa es la cosa de la autoridad del padre. En este caso, César Augusto, sí, parece que era Julio, no, después fue Julio, ya. César Augusto no tuvo hijos, pero tuvo un sobrino. Y César Augusto se llamó Dios en cierta manera. Y su sobrino, que no era su hijo, lo adoptó él, y ese Tiberio se consideraba a sí mismo el hijo del padre César Augusto, que era Dios. Entonces él se llamaba a sí mismo hijo de Dios. Y vean esa similitud también. El cristianismo también enseñaba de que Jesucristo era el Hijo de Dios. En cierta manera relacionado con la idea de lo que los romanos tenían, de que Dios podía tener un hijo que no era su hijo, pero que era adoptado. En este caso el cristianismo decía que eso era un hijo que era de Dios mismo y que era hijo de Dios y que era Dios mismo, porque era la idea del legal de la patria potestad de los romanos. O sea, cosas como esas hacían que el mensaje del cristianismo se acopló a los medios romanos para expandir su mensaje y que todos lo pudieran entender. Esa era la idea, que todos lo entendieran con ideas y principios que ellos tenían. ¿Qué también podemos decir? Las comunicaciones, obviamente, lenguas comunes, el griego y el latín, como ya lo expliqué por acá, griego y latín, ¿sí? Y también había una comunicación continua, una palabra que posiblemente no han escuchado y que las voy a presentar a ustedes, la palabra agora. Agora es como un lugar, podría ser como el mercado, donde la gente se reunía y tenía sus meetings para poder tomar decisiones a nombre de la ciudad. Eran personas democráticas, muy democráticas. Ellos tenían un derecho al voto y podían tomar decisiones y podían decidir como ciudad. Entonces, ese derecho, ese agora, en cierta manera, era un grupo de personas que se reunía para tomar decisiones en común, y también el cristianismo se reunía para tomar decisiones en común, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas esas ideas del tiempo romano se aplicaron dentro del cristianismo. ¿Alguna pregunta de esto? No, ok, seguimos. ¿Qué pasaba en Israel? ¿Qué pasaba en Judea, en Samaria? Samaria era parte separada, pero Judea, ¿qué pasaba en Judea? Bueno,
En Israel estaban bajo el poder romano. Ellos habían sido ocupados por los romanos y había continuas tensiones religiosas entre los romanos, entre los judíos. Los judíos no eran un solo pueblo, pero estaban muy divididos, muy divididos. Había facciones o partidos políticos, dijéramos, para que entiendan un poquito más, de lo que sucedía en el día común, del día a día de su historia. Había diferentes grupos. Estaban los fariseos, estaban los saduceos, estaban los celotes, los esenios y los hombres de la tierra. Voy a explicar un poquito de quiénes son cada uno. ¿Sí? Esto que tengo aquí, si ustedes me apuntan en la hojita que estaba pasando, pues voy a pasárselo otra vez. Nombre, teléfono y correo electrónico. Yo les envío ese material que estoy teniendo aquí enfrente de ustedes, se los envío yo. ¿Sí? Y se lo vas pasando a todos, por favor. ¿Sí? Los fariseos, por mucho que se trate de pensar de que los fariseos estaban llenando la tierra de Judea, no. Los fariseos posiblemente no pasaban de 500 personas en todo Israel. Entonces no eran para tanto. Lo que sí es que eran muy radicales, muy religiosos. ¿Qué era la diferencia de los fariseos? Bueno, los fariseos se vestían de largo, trataban de guardar todas las leyes, ese era el fariseo. Hasta la fecha, no sé si han escuchado a alguien que te dice, no seas fariseo. Es una palabra que se ha transferido a los tiempos nuestros. Es una persona que se siente muy santo y que piensa que es mejor que todos los demás. ¿Sí? Otra de las características de los fariseos en cuestión religiosa era que ellos sí creían en la resurrección. O sea que iba a haber una resurrección de los muertos. En eso, Jesucristo, de alguna manera, se relacionaba con ellos porque ellos tenían esa misma idea. Los fariseos, gente exagerada, pero Jesucristo también les llamó, se relacionaba con ellos, pero no pensaba como ellos, porque Jesucristo los veía como alguien que solamente le trataban de hacer la pantalla de que eran personas santas, siendo que en su corazón estaba bien podrido. ¿Sí? Les decía serpientes blanqueadas, serpientes, y luego sepulcros blanqueados, y luego otras palabras más. ¿Sí? Después del grupo siguiente, los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Ahí en su hojita que tienen, ahí pueden ir apuntando si quieren, o pueden apuntar en su cuaderno todo eso que estoy diciendo yo. Los saduceos eran personas que tenían el poder, eran los ricos de aquel tiempo. Y como ricos, ellos habían domado la religión en cierta manera y utilizado para sus propios beneficios. O sea, que mientras los fariseos eran extremadamente religiosos, los saduceos eran extremadamente mundanos. Tenían sus gimnasios, se podían relacionar con los hermanos, podían comer con ellos, no eran tan exagerados para aceptar a otras ideas, podían ir a la fiesta de los romanos sin ningún problema, podían viajar y vestirse como los romanos, no había ningún problema con ellos, eran los poderosos. Y la cosa interesante de los saduceos es que los saduceos descienden de los macabeos. ¿Han escuchado la historia de los macabeos? Ok, ellos descienden de ese grupo que en su tiempo fue muy religioso. Pero ya después de 200 años, 300 años, entre 200 y 300 años después, ya estos saduceos que encuentra Jesucristo son unos saduceos bien mundanos. ¿Sí? Pero la otra cosa característica religiosa que tenían es que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. No creían en eso. Decían que uno se muere y hasta ahí se acaba todo. ¿Sí? Y no sé si recuerdan que Jesús se le presentó a unos saduceos y le dijeron, oye Jesús, ¿qué haría una mujer que se casó con un hombre y por causa del levirato, que es si se muere el hombre, casarse con su hermano, se casó con el hermano porque el hombre se murió, y luego el otro hermano se murió también y se casó con el siguiente, y se casó con el siguiente, y se casó con 7 hermanos? ¿De quién va a ser esposo cuando llegue al reino de los cielos? ¿Y qué responde Jesucristo? Que en los cielos no nos vamos a estar casados, ni se vamos a casar ni dar por casamiento, sino vamos a ser como ángeles. Entonces, si no te tocó una buena pareja, te salvaste, ya no tienes que seguir con la condena, ¿sí? Pero si te tocó una buena pareja, pues la vas a extrañar, yo creo, ¿no? Le vas a extrañar, ¿sí?
Los saduceos entonces eran la gente del poder, los ricos, los que tenían el gobierno, los que manejaban el templo. De ahí salía el sumo sacerdote, los sacerdotes principales, la gente principal de Israel eran los saduceos. Y después seguían los celotes. ¿Sí? Parece como elotes, pero no son elotes, ni tampoco son celos de celotes. ¿Sí? Los celotes eran personas que estaban en contra del gobierno romano y utilizaban las armas, si fuera posible, para poder tratar de sacudirse el poder romano. ¿Sí? Y ahí hay otra que también surge en la Biblia, que también pasa un pasaje en la Biblia, que habla de los sicarios. ¿Han escuchado de los sicarios? No son los de Tamaulipas ni de Sinaloa. ¿Sí? Ellos tenían una daga que estaba así como curviada y le llamaban sícara. Y esa sícara, entonces por eso se le llamaba sicarios, porque tenían su sícara. Y siempre la daban con ellos, y si tenían algún problema la sacaban y apuñalaban al que pudieran. ¿Sí? Eran los guerrilleros de aquel tiempo, eran los terroristas de aquel tiempo, eran los reaccionarios, los que querían que se volviera otra vez al templo y que sacaran a todos los romanos de Roma y a todos los romanos de Israel y que fueran ellos gobernando otra vez de nuevo, pero no a través de la política ni de la democracia, sino a través de las armas. Los celotes, y recuerden que uno de los discípulos de Jesús era un celote también. ¿Sí recuerdan cuál? Pablo, ¿Pedro? No. ¿No se sacó la daga para cortar la oreja? No. Tampoco. Se los dejo de tarea para Judas celote, ya. Pero no Judas Iscariote. Sí, Judas Iscariote. Judas, el segundo Judas. Sí, claro, ahí dan una hoja, por favor. ¿Sí? Entonces, los fariseos, seduceos, celotes eran reaccionarios, eran guerrilleros, y los esenios no se mencionan en la Biblia para nada, ¿ok? Pero ahora son muy famosos porque ustedes estudiaron también acerca de las cuevas de Qumran. ¿Escucharon de eso? ¿Recuerdan eso un poquito? Donde encontraron los rollos de las profecías del Mar Muerto y todo eso. Y esos eran los esenios. Ellos eran personas apocalípticas, decían que el mundo se iba a acabar y que ellos tenían que proteger la santidad de su vida para que cuando viera el Señor se fueran con Él, cuando viniera Dios, pues les diera la bendición porque ellos eran santos. Y como si seguían viviendo en el mundo, de los Jerusalén y todos los demás pueblos de ahí se iban a contaminar, se separaron y crearon sus propias comunidades. Se fueron a las cuevas a guardar su santidad y a escribir la palabra y leerla cada mañana y orar y comer juntos, y eran comunidades muy cerradas. Algunos dicen que Juan el Bautista podía haber sido esenio, podría haber sido, pero no dice nada de la Biblia que diga que sí o que no. ¿Sí? Nada más era una sociedad muy cerrada y no querían relacionarse con otros, aunque sí escribieron mucho. Por eso encontraban en las cuevas de Qumran encontraban esos libros, porque esos esenios se dedicaban a escribir la palabra y memorizarla. ¿Cuál era el problema de ellos? El problema de ellos es que no se casaban, y si no se casaban no había niños, y si no había niños no había futuro. Entonces cuando se murieron todos y no quedó ninguno. ¿Sí? No tenían futuro. Cuando piensas que el sexo es malo y te vas a perder si tienes relaciones con tu esposo, con tu esposa o con alguien, pues ya se acabó para ti el futuro tuyo de tu descendencia, porque pues, ¿quién va a seguir proclamando lo que tú crees? ¿Sí? No duró mucho, ¿sí? Pero los fariseos eran pocos, como te digo, no más de 500 en todo Israel. Entonces, por mucho que se hable de los fariseos, no todos los judíos no eran fariseos. Los saduceos eran menos. No de la manera que la Biblia los presenta. Ya. Ahora hay unos grupos diferentes, pero yo no voy a hablar de ese tema porque no me toca ahorita. Pero los fariseos y los saduceos y los celotes y los esenios todos desaparecieron después de que se destruyó Jerusalén. Poco a poco se fueron acabando. Después, quizá un día hable más de ese. Pero la mayoría de la gente, como les dije, los fariseos eran como 500, los saduceos 200 posiblemente,
Los celotes, posiblemente otros 500 o 1000 quizá. Los esenios, pues quizá también entre unos 800, unos 1000. No sé. Pero la mayor parte de la gente le llamaban a ellos los hombres de la tierra. Y esto tampoco lo vas a encontrar posiblemente en un libro común, porque esos temas profundos, ¿ok? Eso no vas a encontrar en cualquier información. Esos hombres de la tierra eran la mayor parte de la gente. Ellos no eran fariseos, ellos no eran saduceos, ellos no eran esenios, ellos eran israelitas comunes, gente común y corriente. Como ahorita que estamos viviendo, por ejemplo, en un tiempo de política muy radical. Hay republicanos y hay demócratas, pero la mayoría de la gente no es ni republicano ni demócrata. Los que hacen más ruido son los republicanos y los demócratas, pero los demás no saben nada de ellos y nada más siguen la corriente. Así en aquel tiempo, la mayor parte de la gente eran los hombres de la tierra, así les llamaban a ellos. Y como no eran religiosos como los fariseos les decían entre ellos, no des a tu hija a un hombre de la tierra. Los saduceos decían lo mismo. Los celotes, pues también tenían sus puntos, pero nadie quería a los hombres de la tierra porque eran gente común y corriente, como Pedro, Juan, Santiago. Todos ellos eran comunes y corrientes. Ellos no eran fariseos, ellos no eran saduceos, ellos no eran esenios, ellos no eran celotes, excepto uno por ahí que era celote. Eran gente común y corriente. Entonces los hombres de la tierra eran la mayor parte de los israelitas de aquel tiempo y eran gente común y corriente que no tenían necesariamente un punto fuerte político y un deseo de quitar a Roma ni nada de eso. ¿Okay? Israel también estaba expectante. La esperanza mesiánica en el pueblo judío, contrario a lo que los demás decían. ¿Sí? Cuando hablo entonces de que iban a ser un pueblo expectante, es que estaban esperando al Mesías. Y cuando los cristianos dijeron que el Mesías había llegado, varios se interesaron porque era un tema común de una esperanza de toda la gente judía. Y muchos aceptaron el cristianismo y principalmente, ¿sí?, el cristianismo surgió de una base judía porque los judíos fueron los primeros cristianos para predicar el evangelio. Los apóstoles, judíos todos. Jesucristo, judío también. Los primeros seguidores de Jesús, judíos. La mayor parte del inicio de la iglesia cristiana, por mucho que no nos guste, eran judíos. No eran gentiles, no eran romanos, no eran griegos, no eran mexicanos, ni ecuatorianos, ni americanos. Eran judíos. El cristianismo, su base del cristianismo es el judaísmo. Surgió de ahí el cristianismo. Otra cosa que me parece también interesante, ustedes han escuchado acerca de Herodes, ¿verdad? Herodes, pero ¿cómo Herodes, vayan pensando eso, cómo Herodes pudo perseguir a los niños y después matar a Juan el Bautista y después matar a Santiago, el primer mártir de la iglesia cristiana? La razón: no, la razón es que Herodes era un título. El primero que empezó todo fue Herodes el Grande. Herodes el Grande reconstruyó el templo. Y el templo de Jerusalén, donde estuvo yendo Jesucristo y predicó Jesucristo y todo, era tan bonito que era una maravilla de aquellos tiempos. Pero Herodes fue el que se la reconstruyó. Antes de que matara a los niños también. Él reconstruyó el templo de Salomón. Lo hizo más bonito que Salomón y más grande. Él fue un genio haciendo arquitectura en todo Israel. Es más, hizo una montaña y encima de la montaña puso un palacio para él. Y si alguien va a Israel, allí lo va a encontrar, todavía está ahí. Aunque ya está derribado, ¿no? Ya ruina nada más. Pero él hizo demasiadas cosas buenas. Herodes el papá, Herodes el hijo, Herodes el sobrino, Herodes el ahijado, y fue un título que se siguió en diferentes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Felipe, Herodes, cada uno, Herodes, que déjame ver, aquí tengo esa información. Antipas, Agripa, Herodes Agripa,
Agripa fue el que le predicó Pablo y que casi se convierte, no sé si recuerdan eso. Herodes Agripa, pero no era Herodes del que mató a los niños, ni tampoco era el que se lo comieron los gusanos, era uno diferente. Herodes era un título, llegó a ser un título, así como César llegó a ser un título, así para los israelitas, Herodes llegó a ser un título. Sí, me entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Faraón, y el faraón no es un nombre, es un título, pero posiblemente en base a que alguien empezó con ese nombre de faraón, y después los demás se llamaban faraones. César empezó con su nombre, César Augusto, y después los demás llamaron César también, César Tiberio, César y varios Césares ahí. No es el mismo. Porque Herodes era un título y como gobernante tenía que tratar de mantener la paz o hacer sus propios... tiene diferentes causas, pero Herodes era un título, no era uno solo. Herodes, déjame ver. Creo que fue Antipas. Oh, no, Agripa primero. Herodes Agripa. Pero eso lo van a estudiar después si quieren profundizarse, otro día lo ven, ¿sí? ¿Alguna pregunta de los judíos? ¿Ninguna? Ok, seguimos. Grecia. Seguimos con los griegos ahora. ¿Qué pasaba con los griegos? Porque la influencia de los griegos estaba latente en todos los países que vivían los romanos, incluyendo los judíos. En Israel se encontraban baños, por ejemplo, baños donde supuestamente los hombres se quitaban la toalla, hacían ejercicio y toda la cosa, y eso era prohibido para los judíos, pero los griegos habían traído eso y los romanos lo continuaron y seguía ahí todavía, aunque no estaban de acuerdo los judíos. Habían puesto un águila en el templo, por ejemplo, era idolatría para los judíos, pero los romanos dijeron, eso es el águila romana, no la quitamos de aquí, a ver, quítenlas, y empezaron los pleitos, mataron a varios, ¿sí? Entonces, los griegos habían empezado todo el asunto de la influencia que tuvieron por todos lados. Los griegos, una de las cosas que hicieron es que cuando llegaban a conquistar un país, no le quitaban a sus dioses, los añadían a su panteón. Panteón es el lugar donde viven los dioses, ¿sí? Los añadían a su panteón y también adoraban a ese dios. Y nada más añadían a su dios. Otra de las cosas que hicieron los griegos es que se mezclaron con las comunidades autóctonas o lugares donde iban. Si llegaban a Israel, se cruzaban con mujeres judías. Si llegaron a Mesopotamia, se cruzaron con mujeres mesopotamias, o hombres también, etcétera, etcétera. A donde quiera que llegaban se podían cruzar. La otra cosa que hicieron los griegos, es que donde quiera que iban trataban de crear universidades para enseñar ciencia, política y religión. Entonces hasta la fecha todavía tenemos muchas de sus filosofías en nuestros días enseñándose en las universidades. La filosofía de los griegos. Fueron personas que influyeron en aquel tiempo y hasta nuestros días siguen influyendo la manera de pensar de uno, ¿sí? Entonces, es una influencia cultural griega. La educación, había una filosofía y ética y un lenguaje, el griego koiné. El griego koiné es el que se escribió, que se tradujo del hebreo al Antiguo Testamento, 200 años aproximadamente antes de Cristo. La llamada Septuaginta. ¿Han escuchado de esa palabra también? Esa también fue traducida por los griegos. Aunque obviamente no fueron los griegos los que tradujeron, ellos encargaron a unos rabinos judíos para que hicieran el trabajo de transferirla al griego koiné. ¿Y por qué dice aquí koiné? Porque esa palabra es para decir griego común, el griego que hablaba la gente, no el griego filosófico, no el griego muy de muchas reglas, sino el griego común, el que todos entendían. Y ellos entonces pidieron que se tradujera el Antiguo Testamento al griego.
Y de ahí Jesucristo posiblemente cuando leyó la palabra fue griego, ¿qué? ¿Cómo se llama? En la sinagoga. ¿Sí? Pues es una cosa interesante, no sé por qué, pero eran personas que tenían mucho tiempo para meditar y dieron mucho énfasis a la enseñanza, a la educación y la investigación. Las matemáticas de aquel tiempo se perdieron después y volvieron a renacer después de la Edad Media y se dieron cuenta que esas matemáticas seguían funcionando hasta sus días. O sea que las matemáticas dejaron de ser muy importantes. Ups, ¿qué fue eso? Ok. Ya, entonces eran personas muy inteligentes que se dedicaban a estudiar. Y por ejemplo, la palabra filósofo, ¿sabes qué significa la palabra filósofo? Filos es amante. Sofos o Sofía es sabiduría. Ellos tenían el deseo y el corazón de aprender más. Por eso cuando Pablo llega a Atenas, la gente quería saber algo nuevo. Y le prestan atención, que a ver, ¿qué tienes de nuevo? ¿Qué nos puedes enseñar? Y ahí en el Areópago se pone a predicar a los filósofos de aquel tiempo. Porque tenían un deseo grande de aprender algo nuevo. Entonces, por eso a Grecia se le llama la cuna de la civilización. Pues puede ser, no es la única. Mesopotamia tuvo mucho también que ver, Babilonia tuvo mucho que ver en los cimientos de lo que somos nosotros ahora también, porque Babilonia también entró en choque con Grecia y se juntaron y en cierta manera cuando alguien pasa eso, uno influencia al otro y el otro influencia a uno. Como por ejemplo, llegamos un montón de mexicanos aquí a Estados Unidos. ¿Y qué somos? Inmigrantes. Mexicoamericanos que no somos ni mexicanos ni americanos. Tenemos ambas culturas en otros. No podemos quitarnos que tenemos ambas culturas en nosotros mismos. Somos diferentes, no somos ni 100% mexicano o somos 100% mexicano y 100% americano, pero no somos americanos ni tampoco ya parece que somos mexicanos. Ya somos una mezcla. Y los americanos son los mexicanos. Porque nosotros los influenciamos a ellos. O sea, no hay un americano puro. Todos los americanos son influenciados por otras culturas. Lo mismo los ecuatorianos son influenciados por otras culturas. Los ecuatorianos no son tampoco todos indígenas, ni todos son españoles. Son una mezcla entre españoles y indígenas. Es una mezcla. Entonces, los griegos también llegaron ahí y se mezclaron con otros grupos y el deseo de aprender más hacía que los demás países se influenciaran por lo que los griegos enseñaban. Porque lo que enseñaban era correcto. O sea, matemáticas no es religioso ni es político. Matemáticas es matemática. Ciencia no es religiosa tampoco. Ver las estrellas y cuánto hay de la distancia de aquí a allá y cómo se mueven, no es religioso. Es ciencia simplemente. Entonces ellos llegaron y enseñaban ciencia y aprendían de los otros también. Los españoles no tuvimos la misma suerte con los españoles. Los españoles llegaron a América y destruyeron todo y de ahí empezaron a construir otra vez. Okay. No necesariamente. Voy a hablar un poquito de otra cosa también aquí. El Logos de San Juan fue enseñado originalmente por Heráclito, 500 años antes de Cristo. El Logos. Y cuando hablo del Logos, ¿de qué estoy hablando? En el principio era el Logos. Y el Logos era con Dios y el Logos era Dios. San Juan 1:1. Así dice. Ya, así dice, el Logos es la palabra. Porque la de nosotros ya, en la Reina Valera dice, en el principio era el verbo y el verbo era... Traduce la palabra Logos y le pone verbo. Podría ser palabra, podría ser acción también, o podría ser verbo. Pero el Logos ya era enseñado por Heráclito, 500 años antes de Cristo. Y después lo volvieron un poco más famoso Aristóteles y Platón. Si alguien estudia filosofía, va a estudiar a Aristóteles y Platón.
y le van a enseñar acerca posiblemente del Logos. Pero el Logos antes de eso ya lo estaba enseñando este Heráclito. Entonces él fue el que enseñó a Juan No. Entonces, ¿por qué dice el logos de San Juan? San Juan utiliza las palabras griegas y términos griegos filosóficos también para poder conectarse con el mundo de aquel tiempo. Y el logos era como, tiene diferentes funciones el logos para los filósofos. Depende de quién leas, uno dice que era el inicio de toda la creación, otro dicen que era solamente una forma de comunicar, por ejemplo, parece que la palabra otra es patos y etos y logos, la forma de comunicar una frase a otros. Patos me parece que es los sentimientos, las emociones. Etos es la información. Y logos es lo que conecta todo. ¿Sí? Pero esos son solamente términos filosóficos. Según la Septuaginta, que fue la traducción de los griegos, de los judíos griegos, de los griegos que pidieron a los judíos que tradujeran, lo más probable es que sí. En el principio, el logos. Nada más lo conectó. Ya. Cambiamos de tema. Empezamos en el ministerio de Jesús. El ministerio de Jesús se compone de 3 partes. Y lamentablemente nosotros hemos perdido una, pero tenemos 2 por lo menos todavía. De 2 de 3, pues por lo menos ya la hicimos. ¿Sí? Jesucristo lo que vino a hacer al mundo fue a predicar el reino de Dios, predicar las buenas noticias, predicar el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Y las buenas noticias es que el reino de Dios se había acercado a los hombres y que Él iba a enseñar al mundo cuáles eran las buenas noticias de cómo se acercaba Dios a los hombres. El segundo parte de su ministerio de Jesús era sanar enfermos. Donde quiera que iba, sea la enfermedad que fuera, lo sanaba el Señor. Y la tercera, que la iglesia no utiliza últimamente mucho, Él echaba fuera demonios. Se confrontó con las tinieblas, con las potestades de Satanás, y empezó ahí el pleito con Satanás, que Satanás no quería, y al final tentó a un hombre, Judas, para que lo traicionara, y tratando de destruir a Jesús, lo pusieron en la cruz sin saber que se iba a levantar al tercer día. Sí. ¿Y por qué la iglesia ya no expulsa demonios? ¿Falta de santidad o qué? No sé, la verdad no sé, no tengo respuesta. A los que están poseídos por malos espíritus. Porque déjeme leerle aquí, Mateo 4:23. Jesús iba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas, y proclamaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se extendió su fama por toda Siria, y traían a él todos los que estaban enfermos, afectados con diversas enfermedades y dolores, endemoniados, epilépticos y paralíticos, y él los sanaba. Y también la sanidad. ¿Por qué no seguimos sanando a la gente nosotros? ¿Qué falta en el cristiano para que siga sanando gente? Y endemoniados no es lo mismo que lunáticos. Esa es otra palabra que se utiliza en la Biblia, lunáticos, los que ven la luna, los que su mente está medio extraña de muchas cosas, ¿sí? Hay una diferencia entre lunáticos y endemoniados. Una persona que es lunática, o sea que está enferma mentalmente, no tiene que ser endemoniado. Ni tampoco un endemoniado puede ser una persona lunática. Puede ser relacionado, pero hay una diferencia entre uno y otro. No voy a dar una clase de expulsión de demonios ahorita, porque no es mi tema ahorita, pero es lo que hacía Jesús. Es lo que hacía Jesús, ¿ok? Él predicó el reino de Dios, sanó enfermos y echó fuera demonios. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Sí? También otra cosa es que llamó a 12 y los nombró discípulos. Y quería romper con la religión establecida. ¿Sí? Mateo 10:8, sanad enfermos, resucitad muertos,
limpiad leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Pero imagínate, resucitar muertos. ¿Dónde quedó ese poder en la iglesia? Está difícil. Puede ser. Sí. Ya, y el impacto de Jesús en la iglesia. Obviamente el impacto, si no hubiera Jesús no hay iglesia, obviamente. Repito otra vez, ya lo dije varias veces. Pero una de las cosas que él enseñó es que tuvo un modelo de discipulado. Marcos 3:14 que dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermos y echar fuera demonios. Eso es lo que dice Marcos 3:14. Entonces, Jesús vivió con los apóstoles. No solamente les enseñó, sino vivió con él. Y eso fue uno de los primeros casos que la iglesia utilizó, ese es uno de los modelos que la iglesia utilizó para enviar a otros. Como yo les dije, estuve en Capadocia. Capadocia es un lugar donde se estableció o donde surgió, donde tuvo mayor prominencia la doctrina de la Trinidad. Y fui a una de sus iglesias. Son cuevas, no son iglesias, son cuevas. Y la cueva estaba, dijéramos, del tamaño de la cocina nada más. Y eso era una iglesia. Pero tenía varias cuevitas por todos lados. Y la idea es que las personas que querían dedicar su vida a Dios venían ahí, se sentaban a estudiar bajo un pastor o un obispo que le llamaban en aquel tiempo. Él les enseñaba todos los días, comían juntos, bebían juntos, soñaban juntos, y ya después de un tiempo eran enviados a predicar a otro lugar y a crear lo mismo. A traer gente, ponerlos cerca de ellos y enseñarles lo mismo que habían aprendido. Entonces la iglesia empezó como comunidades de fe, grupos pequeños que se reunían para estudiar juntos la palabra de Dios, ya sea de mañana o de noche. Eso era la iglesia. Y todavía en Latinoamérica teníamos un poco de eso. En Latinoamérica, cuando yo crecí, todos los días había servicio en la iglesia, de jóvenes, de niños, de varones, todos los días, ¿sí? Por la noche nada más, porque pues no teníamos otra manera de hacerlo, todos trabajábamos, también todos trabajaban en aquel tiempo, ¿no? Pero nos reuníamos por la noche y ahí aprendíamos juntos, adorábamos juntos, cantábamos juntos y nos animábamos juntos. Es lo que hacía la iglesia. Cuando no podía reunirse porque tenían trabajos, la mayoría de los cristianos de aquel tiempo empezó dentro del grupo esclavos de aquel tiempo. Los esclavos son los que querían tener un poco de esperanza. Y fueron los primeros que aceptaron a Cristo. Y varios de esos esclavos llegaron a ser pastores. Y aunque era el pastor, el esclavo, y podía tener a uno de sus amos de él dentro de la congregación, él respetaba a su amo y su amo respetaba al pastor. Así, de esa manera se daba el cristianismo. Rompía con las barreras sociales y económicas de aquel tiempo. Y se convertían más, ¿no? Se convertían más. La razón por la que se convertían vamos a verlo en un momento más. La gran comisión, Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esto creo que ya todos lo sabemos, el versículo, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y ahí termina el libro de Mateo. ¿Sí? ¿Saben cómo se llamaban a sí mismos los cristianos de aquel tiempo? ¿Cómo se llamaban? No. No. Ellos mismos, porque los cristianos fue un nombre que les pusieron los de afuera. Libro de Hechos, Antioquía. Los de afuera le empezaron a llamar a la gente cristianos. Pero no los de adentro. ¿Cómo se llamaban los de adentro? Los de adentro se llamaban discípulos. Ellos se llamaban así mismos los discípulos. Y es que Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos, no vayan y hagan cristianos. Un discípulo es aquel que se pone a los pies de su maestro para escuchar y aprender.
Un discípulo es aquel que sigue los mandamientos y aprende los mandamientos de su maestro que le está enseñando. Un discípulo es el que es obediente a lo que su maestro dice. Entonces, nuestro propósito realmente no es ir a ser cristianos, ni a ser bautistas, ni a ser pentecostales, ni a ser ningún otro grupo, a ser discípulos. Dijo Jesucristo eso. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuándo dicen amén? Yo estoy predicando, ¿verdad? Y cumplimiento de profecías, Hechos 2, 22 al 36. Dígame. Sí, sí. No tienes ninguna educación ministerial, ni nadie te ha proclamado como pastor, pero si tienes el llamado y Dios te ha puesto eso en el corazón y alguien se convierte bajo tus palabras y tu ministerio, ¿por qué no bautizarlo? Nosotros lo hemos hecho un poquito más complicado y decimos que solamente los pastores bautizan, pero en ninguna parte de la Biblia dice que solamente los pastores bautizan. Ni tampoco dice cuánto tiempo se tiene que esperar para bautizarse. Pues él dice bautizó al etíope, ¿no? De inmediato. Pero después, el problema de los bautizos de aquel tiempo, esto ya lo van a ver un poquito, vamos a ver un poquito tiempo después, en otra de las clases. ¿Me espero o les digo una vez? Sí, una vez. Okay. La razón por la que se empezaron a poner un poquito más poner los moños para que se bautizara una persona es porque se bautizaron demasiados y muchos se iban y no regresaban al evangelio. Entonces dijeron, para que no se vayan tanto, por lo menos tienen que saber qué es lo que están haciendo. No nada más porque se emocionaron y, mira, están mojando aquel, yo también me quiero mojar, que Dios me bendiga así. ¿Sí? Tiene que aprender un poco. ¿Y por qué nosotros damos clase ahora, en nuestros días? Damos 18 clases en esa iglesia para bautizar a una persona regularmente. ¿Sí? La razón es porque queremos que tengan por lo menos una base bíblica para saber lo que están haciendo. Pero no hay ningún requisito en la Biblia que diga que tiene que tomar 18 clases, ni pasar cierto tiempo, ni ninguna otra cosa. Ellos en la iglesia primitiva, ya después quizá voy a hablar de ese tema, les llamaba catecúmenos, y le llamaba novicios, y le llamaba diferentes temas hasta que podía llamarle cristiano. Y cuando le llamaban cristiano o los bautizaban, esa persona al siguiente día podía ser llamado o nombrado pastor o obispo, después de que ya era bautizado. Mm-hmm. Yep. Yep. Uh-huh. Ya tengo que seguir porque ya se me está trabando el tiempo, ¿ok? Nacimiento de la iglesia. Pentecostés. ¿Qué es el Pentecostés? Es el Shabbat. El Shabbat se festejaban dos cosas ahí. Se festejaban los primeros frutos, que Israel era una comunidad agrícola. Había campesinos, todos eran campesinos, o si no se dedicaban a construir o cosas así, pero la mayoría era campesino o ganadero, ¿sí? Tenía sus ovejitas por ahí, sus cabras, y andaban cuidándolos. No había gente muy educada, la mayoría era sencilla. Cuando entonces la cosecha era parte de su vida, y 50 días después de que habían hecho la Pascua, que matar al Cordero Pascual, por perdón de pecados del pueblo judío, después 50 días después llegaban los granjeros trayendo sus frutos, diciendo, esto es mi agradecimiento a Dios. Y ahí se celebraba el Pentecostés. Pentecostés, Sabaut, significa semanas. Entonces eran 7 semanas, serían 49, hasta el siguiente día era 50 días. Pente es penta, 5, ¿sí? 50, Pentecostés, por eso se llama Pentecostés. La otra cosa que celebraban es que en ese día ellos recordaban de que Moisés había dado la ley a los judíos. Y decían que en Pentecostés o en el Sabaut, el día de semanas, fue cuando ellos recibieron la ley. Entonces, si empezó el acercamiento de Dios al hombre en el día de cuando recibió los mandamientos, ahora vuelve Dios otra vez a manifestarse y se acerca al hombre
para poder darles un nuevo mensaje. El mensaje de poder, de salvación, a tal grado que en el primer sermón que predicó Pedro, 3,000 personas se convirtieron. 5,000. Bueno, hay dos partes, 3,000 y 5,000, ¿sí? Pero posiblemente sean 5,000 en ese momento. Y una palabra que quiero que aprendan. El evangelio predicado a todas las naciones. El querigma. Aunque me parece que es Y aquí. Querigma. Escriban esa palabra, querigma. Quiero que aprendan esa palabra. Querigma. Les voy a poner un examen al final de las clases que vamos a tener, las 6 clases, y voy a preguntarles por esa palabra. ¿Qué significa querigma? Querigma es la predicación de la palabra. La gente hablaba de Dios. Pero ¿de dónde sacaban sus conocimientos? Los sacaban de lo que habían escuchado de otros. ¿Los sacaban de la Biblia? Posiblemente no, porque no tenían la Biblia. Todavía no se escribía ningún pasaje del Nuevo Testamento en ese tiempo. Ellos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces, si no tenían el Nuevo Testamento, ¿qué predicaban? Predicaban la palabra de Dios, lo que habían escuchado de Dios, lo que Pedro les enseñó a sus discípulos, lo que sus discípulos enseñaron a otros discípulos, y lo que esos discípulos siguieron enseñando. Recordaban esas palabras y las predicaban a todos los demás. Entonces, el mundo cambió por la predicación del Evangelio de Dios. El querigma. No porque tenían la Biblia, sino porque la Biblia estaba en su corazón y la hablaban como podían, ¿sí? Que tenían muchos errores, tuvieron muchos errores, vamos a ver después de eso, ¿sí? Pero de que así empezó el cristianismo, empezó con este pensamiento, el querigma. El querigma fue el que hizo que se expandiera el Evangelio por toda Roma y por todas las otras naciones. Y tú también tienes ese querigma contigo, la autoridad de la palabra de Dios para predicarla a otros. Entonces la iglesia fue empoderada por el Espíritu, inició la misión global y hubo comunidades guiadas por Dios. Ya creo que ya estoy terminando aquí porque ya me tardé. La otra palabra que quiero que aprendan ahorita, pero bueno, ¿qué predicaban entonces? La doctrina basada en los apóstoles, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso es lo que dice Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. O sea, los apóstoles estaban enseñando continuamente lo que habían escuchado de Jesús. No lo escribieron todavía no estaba en ningún libro de Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni ningún otro. Escuchaban solamente lo que los apóstoles decían y lo aprendían, lo memorizaban, lo guardaban en su corazón y se lo repetían a otra gente. Entonces aquí está el querigma. El querigma es eso, escuchar las palabras y repetírselas a otros. Otra palabra que quiero que aprendan, esa tienen que memorizar también, esa la voy a preguntar también, es la palabra koinonía. ¿Qué es koinonía? Escríbela también, koinonía. ¿Es comunidad? Comunión es lo que significa esta palabra. Koinonía es comunión. En Hechos 2 también es la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero la palabra koinonía significa comunión. Nosotros tenemos comunión ahora, somos hijos del mismo Dios, compartimos el pan, compartimos este lugar, compartimos la misma fe, compartimos el mismo Señor, compartimos la salvación, compartimos la palabra de Dios, compartimos, eso es comunión, eso es koinonía. Entonces recuerden, ¿cuál es la primera palabra? Querigma. ¿La segunda palabra? Ok. Y la tercera palabra que quiero que aprendan, esa es la última palabra que ya tengo para que ustedes aprendan. Eran testigos. Y aquí voy a poner una palabra también, martureo, que es la palabra, pero más bien quiero que aprendan, vamos a poner martureo. Martureo. Y me seréis testigos, me seréis martureo, o martus, es la palabra sencilla, en sustantivo sencillo es martus, la palabra conjugada es martureo. Entonces la tercera palabra que quiero que aprendan el día de hoy es martureo. Martureo. ¿Qué es martureo? ¿Y qué es testigos? Cuando dice, me seréis testigos, está hablando de
me seréis mártires. ¿Qué es un mártir? Una persona que está dispuesta a dar su vida por Cristo, aunque lo maten, aunque le quiten su propia vida. Martureo, me seréis testigos, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Me seréis mártires. Un testigo es un mártir. Ahí ya nos dicen a ver todos, ¿verdad? Ya sé. Ok, entonces 3 palabras que quiero que aprendan y que les voy a preguntar el examen que vayamos a tener. La primera palabra es, la segunda palabra es, y la tercera palabra es. ¿Qué significa la primera palabra? ¿La segunda palabra qué significa? ¿Y la tercera? Somos testigos, somos mártires. Me seréis mártires hasta lo último de la tierra. El último slide que tengo, nada más para presumirle que sí hice la tarea. Ah, no, son 2 todavía más. Bueno, persecución temprana, eso es el martirio. Esteban, el primer mártir de la iglesia, Hechos capítulo 7. Santiago el mayor, no Santiago el menor, ni Santiago el hermano de Jesús. Santiago el mayor, había 2 Santiagos apóstoles de Jesús. Este es el mayor, el más viejito. Fue mártir, fue marturio. Y primero fue Esteban, luego fue el apóstol, y luego Saulo. Habla mucho de su martirio. Continuamente estaba siendo perseguido por predicar el evangelio. Entonces, eso es parte de la historia de la iglesia cristiana. No es algo que nos están persiguiendo, hay que asustarnos y hay que pedir perdón a Dios. No, es el plan de Dios de que podamos ser mártires y podamos testificar con nuestra vida de que Dios es real. No tenemos que huir al martirio. De ahí surge el cristianismo real, el cristianismo valiente, el cristianismo que cambió el mundo. Y ahora sí, por último, ya, ahora sí. ¿Y entonces funciona así a Santiago el Grande, el mayor? Era un apóstol, era un simple apóstol de los 12. Pero hay otro Santiago más, Santiago el hermano de Jesús. Santiago el hermano de Jesús era un hombre que no era discípulo de Jesús o apóstol de Jesús. Era hermano de Jesús. Y él fue el que se encargó de la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva. Pero eso es otro tema, ¿sí? Entonces, vivir en comunidad y comunidad, coinonía, predicar con valentía a pesar de la oposición, querigma, y mantenernos firmes en la doctrina apostólica a pesar de las persecuciones, marturia. 3 palabras. Y aquí tengo coinonía, querigma es con Y, si quieren cambiarlo, lo puede poner con I latina también. Y aquí no encontré la palabra marturia porque no es común. Anduve buscando por todos lados a ver quién tenía un dibujo con esas 3 palabras y no encontré por ningún lado. Y creo que la razón por la que no encontré por ningún lado es que la palabra marturia no es popular. Nadie quiere marturia. Y aquí le pusieron mejor diaconía. ¿Qué es diaconía? Es servicio. Entonces, mejor servicio que marturia, ¿sí? Pero marturia es la palabra original. Me seréis mártires, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Amén y amén.